Continuando con nuestra clase, vamos a abordar algunos de los temas que ya le mencioné en el video anterior. Primero que todo, y antes de avanzar a ese punto, hay que tener claro algunas cosas, como lo siguiente. Todo profesional del derecho debe conocer muy bien su código penal, saber cuáles son los tipos de acciones jurídicamente relevantes que nuestro código penal prohíbe, cuáles son las circunstancias agravantes, cuáles son circunstancias atenuantes, cuáles son eximentes de responsabilidad, cuáles son las causas de justificación, cuáles son los errores vencibles e invencibles que existen en nuestro código penal, errores de prohibición, errores en la persona, otro tipo de errores que también nuestro código penal ha establecido para reconocer ciertas circunstancias que pudiesen solventar el actuar omisivo o erróneo que haya cometido algún ser humano. Así como debemos conocer nuestro código penal, la legislación que regula específicamente la conducta por la cual una persona puede ser llevada hasta juicio, también debe de conocer cuál es la doctrina o cuál es la dogmática penal vigente para nuestro estado, en el caso de Panamá, por supuesto. Habrán otras latitudes, otras naciones, otros estados que tienen o se apegan a otros tipos de dogmáticas penales, como aquellas que sí aceptan las penas capitales, aquellas que no reconocen las eximentes de responsabilidad o de culpabilidad, que no reconocen algunas causas de justificación, o algunas que sí tienen otras causas de justificación distintas o con una gama más amplia de la que tiene el Estado panameño. Por eso es importante que sepamos cuál es la legislación penal que debemos manejar para los casos que nosotros pretendemos llevar adelante, sea como fiscal, querellante o defensor. También debemos conocer cuál es la jurisprudencia que maneja nuestro Estado panameño. A manera de ejemplo, existen situaciones de inimputabilidad disminuida. Hay otras situaciones que en derecho penal no son reconocidas como causales de inimputabilidad disminuida, o en el caso de la legítima defensa o el exceso en la legítima defensa también, que no es que nubla del todo el ejercicio de la legítima defensa, pero sí lo reconoce, pero llega el punto en que la persona pasa la frontera entre la legítima defensa y el abuso del derecho. Y es ahí precisamente cuando pasa el límite de la frontera entre legítima defensa y abuso del derecho, donde se produce lo que es el exceso en la legítima defensa. De manera tal que deja sin efecto jurídico el tema de la legítima defensa, pero sí reconoce que la hubo, y en razón de ello, por haber ocurrido en algún momento de la historia fáctica, entonces se le aplica una forma de atenuante a la persona que incurrió en ese ejercicio del exceso. Son circunstancias entonces que nosotros debemos manejar bien. Creo que es en el artículo 33, si mal no recuerdo, nuestro código penal 33 o 35 de nuestro código penal, donde está regulada esa situación del exceso en el ejercicio de la legítima defensa. Y nuestra jurisprudencia del caso del Estado panameño no quiere decir que la jurisprudencia se va a mantener siempre tal cual como es. Puede que sí, para algunos casos, puede que no para otros casos. Porque la jurisprudencia es una forma de doctrina probable, dice nuestro Código Penal y dice nuestra Constitución. De manera tal que al ser doctrina probable, no deja de ser cierto que esa doctrina puede variar, así como han variado otras doctrinas, como antes en el caso panameño establecía el tema de la teoría causalista y actualmente se va por el tema de la teoría finalista o de la acción final. Eso ha variado con el cambio de nuestra legislación procesal penal. De igual forma, existen ciertas particularidades que debemos abordar. Permiso. Y que todo profesional que desea litigar en el campo de lo penal, específicamente para establecer nuestra teoría del caso, debe saber que hay cosas en un hecho, en el aspecto fáctico de nuestra construcción de la teoría del caso, que deben de ser manejados. Y eso nos los va a decir en primer momento una carpetilla de un caso. A manera de recomendación o de sugerencia,
Nunca recomiendo que usted vaya a atender a una persona, sea privada de libertad o no esté privada de libertad por un caso penal, y usted no haya leído la carpetilla, lo que hay en esa investigación. Leer la carpeta tiene varios efectos. Por una parte, nos evita el ir a conversar con una persona, escuchar su versión, regresar a la fiscalía, tener o en nuestras computadoras, tener acceso a la plataforma y estar vinculado y leer la carpeta para luego hacernos las preguntas por qué existen contradicciones entre una versión de nuestros representados o las víctimas, si representamos a la víctima, y otra cosa es lo que está diciéndonos la carpetilla fiscal. De manera tal que si usted maneja la carpeta, la historia que hay en una carpeta fiscal, usted puede hacer los cuestionamientos inmediatamente a la persona que usted va a representar, a la víctima o al imputado. Y digo a la víctima porque a veces tenemos o hay víctimas que realmente no son víctimas. Puede que estén falseando la información por otras circunstancias que desean recibir algún tipo de beneficio utilizando el sistema de administración de justicia, y eso tampoco debe de ser. Y se los digo porque sí ha pasado en efecto. O incluso testigos que quedan en juicio siendo investigados por un falso testimonio. Y entonces, no es la idea tampoco llevar estas causas de esa manera a juicio, con esos elementos demostrativos de partes del hecho punible o circunstancias aleatorias del hecho punible con testigos falsos, porque terminamos perjudicando a una persona. Y por eso, como abogados, debemos ilustrar bien a la persona de las consecuencias de emitir una declaración testimonial en juicio o incluso en una carpetilla. Primero que todo, debemos saber cuáles son los hechos conocidos dentro de una investigación. ¿Cuál es el hecho conocido? Eso nos lo va a decir una denuncia, una noticia criminis, nos lo va a decir una versión de una de policía, un primer interviniente. Eso va a ser el hecho conocido que nos lo va a decir una carpetilla. Si hay denuncia, perfecto. Si hay querella, perfecto. Mucho más amplio todavía, nos va a decir cuál es el hecho conocido. Que ha ocurrido un homicidio, que ha ocurrido un robo, sin tocar esos términos jurídicos penales, sino de que una persona vamos a hablar de un robo, una persona fue atacada en horas nocturnas por dos sujetos, incluso portando armas de fuego, uno encapuchado, el otro con una gorra, la víctima que fue golpeada por el que no tenía armas, se le sustrajeron billeteras, pensando que es un hombre la víctima, sustrajeron billeteras, sustrajeron dinero, celular, reloj y otra serie de elementos. Tenemos que conocer el nombre de nuestra víctima. ¿Quién es nuestra víctima entonces? Tenemos que conocer cuál fue la fecha de los hechos. Si tenemos indicios o elementos que nos detallen dónde fue el lugar de los hechos, la hora en que se cometió este hecho, cuántas personas cometieron este hecho, el área geográfica donde se desenvuelve el hecho. De igual forma, qué hicieron las personas agresoras, por dónde se fueron, qué dijeron, si hablaron, no hablaron, dijeron nombres, no dijeron nombres o apodos, tenían circunstancias muy personales que pueden ser descritos por la víctima o no. Vamos a seguir con este tema en el siguiente video, entonces, luego en el cual vamos a ir empezando con ese primer relato del hecho, ese hecho conocido, cómo seguir construyendo esa teoría del caso por parte del ente investigador, de parte de la fiscalía, y asimismo por la defensa de la persona o la querella si existe también querella.